En torno a la revelación de la cruz es interesante ver y entender algunas cosas bien importantes. Número uno, el entendimiento claro de lo que significa la cruz trae bendición para nuestras vidas. El entendimiento de lo que hay en relación al Antiguo Testamento, a los simbolismos, los tipos y sombras de cada una de las características. Necesitamos entender esto primero. El acontecimiento más grande sobre la humanidad precisamente fue el sacrificio redentor de Jesucristo. Y fue profetizado aún desde Génesis durante todo el Antiguo Testamento, y hay características y puntos muy claros, muy centrados, simbólicos, que están en todo lo que sucedió con Jesucristo, desde su nacimiento con la aparición de la estrella en Belén. Fue profetizado el nacimiento en Belén, que naciera en las circunstancias que nació. Si eso es nada más con su nacimiento, cuánto más con el acontecimiento más grande, que es el proceso de redención. Entonces, el relato de la historia de amor, de aquello que nos dice la palabra, Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. En esa historia majestuosa de amor, cada cosa tiene un significado. ¿Sí? Ahora, veamos que desde Getsemaní, Jesús comienza a derramar sangre. Hematosis por estrés comienza a ser una de las primeras cosas que él comienza a padecer. El padecimiento de Cristo no se da desde la cruz, se da desde antes, desde Getsemaní, cuando él le dice al Padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Allí fue tanto el estrés, tanto el padecimiento emocional, espiritual y físico, que comienza a derramar sangre en sudor. Sus vasos, es decir, la tensión arterial de Jesús se sube tanto que comienza a tener hematidrosis, que es sangre mientras está sudando. Entonces, lo siguiente que él sufre es la traición, el abandono de sus amigos. Fue vendido, fue negado, sus amigos más íntimos lo dejan solo, pero aparte de eso, comienza a sufrir malos tratos, burla, abuso, ¿cierto?, por parte de los romanos. El sacrificio de Jesús es tan grande, es tan doloroso, que es condenado a muerte, es enjuiciado siendo inocente, es, como les decía, abandonado, es flagelado. Vamos a ir viendo algunas de esas cosas punto por punto. Y en esa flagelación hay una cosa interesante que vamos a ver ahorita más adelante también, pero es que la ley judía decía que las personas tenían que ser azotadas 40 veces y le restaban una por misericordia. Pero resulta que no es casualidad que hay 39 grupos de enfermedades. Eso vamos a verlo ahorita más adelante también. Quiero que comencemos leyendo las Escrituras y vayamos a Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 28. Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 28. Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 28. Dice, yo estoy en el capítulo 11, capítulo 9, 11, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo.
Así que, por esto es mediador de un nuevo pacto o testamento, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había debajo del primer pacto, que había bajo el primer pacto, los llamados a recibir la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento o pacto es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pero es válido entre tanto el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así que Jesús tiene que derramar sangre, porque algunas personas me preguntaban: ¿y por qué tuvo que Jesús sufrir todo eso? Sencillo, aquí está la respuesta: sin derramamiento de sangre no hay remisión. Ahora, Jesús tuvo que derramar sangre desde el momento en donde está en Getsemaní, precisamente porque necesita ser rociado en ciertos lugares. Ahora vamos a ver cómo algunas de las cosas que le sucedieron a Jesús no fueron casualidad. Y él tiene que derramar sangre en la ciudad, porque precisamente fue derramada sangre en el tabernáculo, y era necesario derramar sangre en el tabernáculo para la purificación. Así que durante todo el camino, desde el pretorio hasta el Gólgota, Jesús tiene que ir derramando su sangre. ¿Sí? Entonces, vemos acá, versículo, nos quedamos 22, pasamos al 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Entonces, todo lo que se hacía en el tabernáculo no era más sino un simbolismo de cómo tenían que hacerse las cosas. Y en el tabernáculo era llevado el cordero que iba a ser sacrificado delante del sacerdote. Jesús es llevado delante del sumo sacerdote. Y luego de esto es hallado culpable y es llevado para que sea sacrificado. Y tiene que comenzar a derramar sangre. Y vemos como el cordero era degollado y sangre era, pues caía obviamente a la tierra. ¿Para qué? Para la misma redención futura de la tierra. Pero luego dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, ¿para qué murió Jesús así? Para quitar de en medio, ¿qué cosa? El pecado. Ahora vemos acá: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, era necesaria la expiación de la sangre, era necesario que Jesús muriera de esta manera y que cada una de las cosas que fueron profetizadas sucedieran sobre su vida. Entonces, número 1, el sudor, ¿cierto? Quiero que vayamos al Salmo 22 y veamos una de las profecías más puntuales en torno a la misma muerte de Jesús. Esto fue profetizado por David cientos de años antes de que naciera Jesús. Salmo capítulo 22, versículo versículo 4. No, de hecho, versículo 3. Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Ahora, acá
Estoy leyendo es el 21, perdón. Salmo 22, perdón. Yo sí decía, pero ¿por qué no me... Salmo 22, versículo 1, desde el 1. Jesús está en la cruz y está clamando. Bueno, es que aquí hay una cosa interesante. En el 21 se empieza a profetizar lo que está Jesús sintiendo en el mismo Getsemaní. ¿Sí? Importante que leamos algunas cosas de eso. Mire lo que dice el versículo donde estábamos, 4. Vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Está hablando de Jesús. Honra y majestad puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra y su descendencia entre los hijos de los hombres, porque intentaron mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Y tú los pondrás en fuga, y en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantemos y alabemos tu poder. Algo que acabo de entender es que precisamente este salmo comienza a hacerse vida en la vida de Jesús para traerle consuelo. Y su vida no le negó. Ahora, cuando Jesús va a Getsemaní y comienza precisamente ese padecimiento y ese dolor y decirle, Señor, si es tu voluntad, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. El salmo con el que comienza a ser consolado es este. Y dice Hebreos que por el gozo puesto delante de él, ¿cuál? El saber que tendría victoria. Y no niega su vida y sabe que su vida tiene que ser derramada. Ahora, el Salmo 22 comienza a hacerse real en el momento en que Jesús está en la cruz. Y mire lo que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue lo mismo que Jesús clamó, ¿cierto? Eoli, Eoli, sabachthani. Bueno, yo no hablo hebreo, pero usted entendió de lo que estamos hablando. Dice, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están tan lejos de mí mi salvación y las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. Continúa allí. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Verso 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Eso comienza a darse precisamente cuando está en el camino al Gólgota y dice que las personas meneaban su cabeza. Dice que se burlaban de él. Ahora, un paradigma del que necesitamos salir es que Jesús no fue clavado en la cruz en pañales ni en ropa interior. Jesús estaba desnudo y la gente se burlaba aún de su desnudez. ¿Sí? Y es necesario saber esto porque algunas personas tienen la imagen de lo que hemos visto en Hollywood, de un Jesús allí flaco, desgarbado, ¿cierto? Y resulta que Jesús no era tan flaco, realmente él era robusto, era grande, tenía buena musculatura, era carpintero de profesión y se había entrenado, oiga bien esto, se había entrenado cargando el mismo árboles, troncos grandes, para poder cumplir con el proceso después de ser, estaba trasnochado, yo no sé si a usted le pasa, pero por lo menos cuando yo trasnocho al otro día no soy el mismo, ¿sí? Y estaba trasnochado, había sido golpeado, había sido azotado, había sido abusado, lo habían puesto ya la corona de espinas, lo habían flagelado y ahora está cargando un madero de más de 40 kilos por más de 2 kilómetros. Cargue usted 50 metros a ver cómo se siente. Ahora, Jesús era un hombre robusto y había entrenado en eso precisamente, si no había podido cumplir con el proceso. Físicamente no tendría la fuerza. Pero ahora dice él, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca y menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, libre de él, sálvele, pues en él se complacía. ¿No era lo que le decían? Si eres el Hijo de Dios, que él te salve. Ahora,
Dice verso 9, pero tú eres el que me sacó del vientre, me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca. No hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, toros fuertes de Basán me han cercado. Y acá comenzamos con algo interesante. Estos toros de Basán eran unos toros de lidia. Los toros de la región de Basán eran unos toros caracterizados por su territorialidad y su violencia, de un temperamento muy beligerante, muy peleones, pues. Pero estos están representando aquí demonios. ¿Sí? Lo mismo el versículo 13, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. La escritura dice en el libro de Santiago que Satanás anda como león rugiente mirando a quien devorar. Así que aquí también está tipificando demonios. Es decir, el sufrimiento, el padecimiento de Jesús no fue solamente físico, sino que ahora aquí también tiene un padecimiento espiritual. Una opresión espiritual que viene sobre su vida. Ahora miren lo que dice el verso 14. He sido derramado como aguas. Y este de he sido derramado como aguas comienza precisamente desde Getsemaní, cuando él suda sangre. Pero luego continúa siendo derramado, ¿cierto?, durante todo el camino en donde está brotando sangre de su cuerpo, hasta llegar a la cruz, y aún muerto, clavan una lanza en su costado y sale agua y sangre, siendo derramado como aguas. Y todos mis huesos se descoyuntaron, ahorita vamos a ver eso. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Leímos un libro, Evidencia que no exige un veredicto, de un científico médico forense que comenzó a estudiar desde la ciencia médica lo que le sucedió a Jesús en la cruz. Y una de las características que llama mucho la atención es que el corazón de Jesús explotó. ¿Sí? Eso es parte de la causa de la muerte de Jesús, aparte de una profunda deshidratación, aparte de otras cosas interesantes allí. Pero su corazón y sus pulmones colapsan, explotan, y entonces está derritiéndose en medio de sus entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor. Esto es deshidratación. Y mi lengua se pegó a mi paladar. Y él dice, tengo sed. Ahora, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, está hablando aquí de nuevo de demonios, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. ¿Por qué? Porque la espalda de Jesús se convirtió en una sola llaga y se le veían las costillas. Aún al lado, en el costado, también se le veían las costillas. Por eso dice, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ahora recuerden que los soldados romanos echaron suertes sobre las vestiduras de Jesús. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libre de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre entre mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Ahora, versículo 24. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él lo oyó. De ti será mi alabanza en gran congregación, mis votos pagaré delante de los que me temen. Ahora es la profecía más exacta acerca de lo que sucedió con Jesús en la cruz. Cada cosa que vemos allí fue vivida por Jesús para que el Salmo 23, donde dice el Señor es mi pastor, pueda ser una realidad sobre nuestra vida. Ahora, sabemos que el libro de los Salmos no fue escrito cronológicamente, pero sabemos que el libro de los Salmos contiene profecía, y en esta profecía cada cosa fue cumplida. Ahora, sobre Jesús hubo escarnecimiento, lo latigaron, vemos allí que aún dice que sus huesos podía contar, aún vemos cómo dice cómo repartieron sus ropas, ¿cierto? A suerte, ni siquiera que se le repartieron, sino a suerte, y eso específicamente se cumplió. Ahora,
Los soldados romanos no tenían por qué conocer esa profecía, pero se cumplió, porque todo igual, lo que está en la palabra de Dios, se ha ido cumpliendo. Quiero que vayamos a Levítico capítulo 8, y les decía que lo que sucedía en el tabernáculo era un tipo y sombra, era un simbolismo de lo que tenía que suceder en el proceso de la redención. Levítico capítulo 8, versículo 23. Levítico, y hay otras escrituras, pero por tiempo no voy a verlas, porque desde el capítulo 6, 5 y 6 habla de cómo tenía que hacerse la ofrenda por el pecado, ¿sí? De cómo tenían que degollar la víctima de la culpa, que era en ese caso el cordero, cómo tenían que tomar los riñones específicamente y hacer algo con los riñones y con el hígado. Eso está hablando de órganos vitales, que los riñones de Jesús fueron afectados también por el látigo. Pero capítulo 8, versículo 23 es interesante. Dice, y lo degolló, hablando del cordero, y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar del pie derecho. E hizo acercarse luego los hijos de Aarón, y puso Moisés la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas y sobre los pulgares de sus manos y los pulgares de los pies derechos. Moisés roció sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola y toda la grosura sobre los intestinos, la grosura del hígado, los riñones y la grosura de ellos, y la espaldilla derecha, y el canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová, y tomó una torta sin levadura, una torta de pan y aceite, un hojaldre, y lo puso con la grosura, con la espaldilla derecha. Ahora, el lóbulo de la oreja representa cómo Jesús también tomaron parte de su barba y la arrancaron, y hay un derramamiento por el lado derecho. Ahora, clavaron sus manos, representaban el pulgar, porque cuando Jesús le clavaron, ahorita lo vamos a ver, no lo clavaron aquí en el centro de la mano, sino acá. Esto hace que las manos se encojan, los tendones se recogen, y uno de los dedos que más llega al centro es el dedo pulgar, cuando eso sucede. Entonces la mano queda más o menos así, ¿sí? Y el dedo pulgar era el que genera más dolor, es uno de los que genera más dolor cuando el tendón es tensionado. Y luego vemos cómo el pie derecho de Jesús es puesto sobre el izquierdo y es clavado también un clavo allí. Ahora está la barba, representada en el lóbulo, las manos representadas en los pulgares de las manos, y los pies representados en los pulgares de los pies. Pero veamos, vamos a ir avanzando en la diapositiva, por favor. Por esto es clave entender todo el proceso de lo que significa la cruz, ¿sí? Ok, entonces, Jesús tiene que cargar un pesado madero, ¿sí? Tiene que ser puesta, aquí hay otra cosa interesante, le ponen una corona de espinas que irriga precisamente los nervios de toda la cabeza y de la cara, y toda su cara se convierte en una herida terrible, ¿cierto? Tiene que cargar la cruz, y representa algo interesante, el peso del mundo sobre sus hombros. Quiero que vayamos a Mateo 27 y veamos aquí algo interesante. Mateo capítulo 27, versículo 31. Mateo capítulo 27, dice la escritura: después de haberle encarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. ¿Sí? De hecho, leamos desde antes, leamos desde el 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio
y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto escarlata, aquí está la burla, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, en la mano derecha. E hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos, y escupiéndole. Ahora, usted sabe que escupir es una señal de insulto, de desprecio, de insulto. Pero aquí una de las cosas que necesitamos entender es que este escupiéndole realmente es desgarrando. O sea, no era solamente saliva, sino flema lo que le lanzaba. Dice, escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Ahora, tiene la corona de espinas en la cabeza y le dan con una vara. Ahora, yo creo que le hayan puesto la vara y le hayan hecho así. El golpe que le tuvieron que haber dado con esa vara tenía que haber sido duro. Primero porque ellos son sanguinarios, eran legionarios, eran expertos en tortura. Lo que estaban haciendo con Jesús era una tortura, primero física, segundo psicológica. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificar. Ahora, lo obligan a llevar la cruz, y esto representa precisamente, volvemos a la diapositiva, esto representa precisamente el peso, la carga del pecado sobre sus hombros. ¿Sí? Es llevado desnudo a la vergüenza pública. 3 clavos ponen para librarnos. Ahorita vamos a ver eso con detención. Pero él moría de deshidratación y de dolor. ¿Sí? Cuando Jesús está en la cruz y dice tengo sed, nosotros pensamos que de malos le extienden una caña con vinagre y hiel, y nosotros hemos pensado en nuestra cosmovisión que eso era ¿cómo decirlo?, por malos, ¿cierto?, por mala gentes. Resulta que no, resulta que el vinagre mezclado con hiel era para adormecer su lengua y adormecer su cuerpo como una anestesia. Por eso es que Jesús lo rechaza. ¿Sí? Era, comillas, un acto de misericordia el ofrecerle vinagre con hiel, pero él lo rechaza porque Jesús necesita hacer el sacrificio consciente. ¿Sí? Esta era una anestesia utilizada en el tiempo antiguo. Cuando no embriagaban a la víctima, entonces le daban vinagre con hiel. Ahora, acuérdense que el vinagre es un subproducto del vino. ¿Sí? Con un estado de fermentación puede producir un efecto similar al licor. Ahora, volvamos a la diapositiva. Cuando Jesús dice Elí, Elí, sabactani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, sintió el temor de la muerte. Y además de eso, sintió cómo el Espíritu Santo que está en él, acuérdense que él es Dios, y cómo el Espíritu Santo mismo se aparta de él, así que siente la muerte espiritual. Vayamos un momento a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aquí hay varias cosas interesantes. Jesús se despoja de su gloria en una primera medida, eso se llama una kenosis, cuando decide venir a la tierra como hombre. Se despoja de su gloria, se despoja de su deidad y viene como hombre, humillándose a estar en la condición de un bebé,
a aprender a todo, a comer, a caminar, a hablar, de todo, siendo el creador del universo. Pero tiene un segundo despojo, porque cuando él se bautiza en obediencia a lo que Dios establece, el Espíritu de Dios viene sobre él. Ahora, ya no es como Dios, sino como un hombre, viene el Espíritu sobre él. Pero cuando está en la cruz, a causa del poder del pecado, oiga bien esto, que entra en su cuerpo a través de la cruz. Recuerde esto, la tierra misma cayó en maldición en el momento en que Adán pecó. Ahora Jesús tiene que recoger la maldición de la tierra misma. ¿Y por medio de qué lo hace? Por medio de la cruz. Porque la cruz no solamente es una cosa simbólica, sino que la cruz es clavada en la tierra. Oiga bien esto. La cruz era, o el madero, era entendido como una señal de maldición en sí mismo. ¿Sí? Dice la Escritura, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pero ahora, no solamente es colgado, sino que la cruz tiene que ser clavada en la tierra, y a través de la cruz, la maldición de la tierra misma sube a Jesús. Y el pecado del mundo, representado primero en Adán y de ahí en adelante en todas las generaciones que han nacido, a través de la tierra entra por la cruz a estar en Jesús. Por eso es que la cruz no es señal de bendición, la cruz es un simbolismo de maldición, la cual Jesús tuvo que tomar sobre sí. ¿Cuándo la toma? Estando clavado y estando ya en esa condición de pecado, el Espíritu de Dios no puede estar con él. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que el Espíritu de Dios es santo y ninguna comunión tiene con el pecado. Por esto es que el Espíritu Santo que había venido sobre Jesús en el momento del bautismo, que sabemos que dice la Escritura que vino como sobre él como paloma y se abrió los cielos y dijo, se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y a partir de ese instante, a partir de ese momento, el Espíritu Santo comienza a estar en él y sobre él ahora se aparta y es retirado de él. ¿Para qué? Para que la maldición y el pecado pueda estar en su cuerpo, para que la maldición y el pecado pueda estar en su vida, para que la maldición y el pecado se arraigue ahora y entonces tú y yo podamos ser libertados de la maldición del pecado. Volvamos a la diapositiva, por favor. Dice entonces, hay dos actitudes que podemos tomar entonces frente al proceso de la cruz. ¿No se ve en el video, la diapositiva? ¿Sí? Ok. Hay dos actitudes entonces que podemos tomar ante el sacrificio de la cruz. Número uno es indiferencia, que no nos importa, así como el ladrón que estaba al lado izquierdo de Jesús. Cerca del final, este criminal se burló de él y le dijo, si tú eres Cristo, sálvate y sálvanos a nosotros. Ahora, poco sabía este hombre acerca de quién estaba al lado de él y de quién se estaba burlando, pero voluntariamente decidió ignorar a la advertencia de su amigo. ¿Sí? Y el ladrón del lado derecho dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le da una promesa preciosa, gracias. Jesús le da una promesa hermosa, le da una promesa preciosa y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y en este momento tú y yo podemos tomar cualquiera de las dos actitudes. Hay gente que no conoce a Dios, aún así le hablan acerca de Dios y se burlan. Y dice la Escritura que no hay ninguna persona buena ni santa. Es decir, alguien puede decir, no, es que yo soy bueno porque yo no robo a nadie, yo no mato a nadie. Sin embargo, esos no son los parámetros que Dios tiene para decir si tú eres bueno o no. Ahora, no nos salvamos por qué tan buenos o por qué tan malos seamos. Nos salvamos por aceptar el sacrificio redentor de Jesús. Porque todos nosotros hemos pecado.
porque todos nosotros hemos sido destituidos de la gloria y de la gracia de Dios. Ahora, como no entendemos qué es el pecado, nuestros parámetros son diferentes a los parámetros de Dios, porque no hemos entendido precisamente qué es el pecado, y eso lo vamos a ver precisamente en la segunda parte de este taller.